Ya comienza Profesionales en la Noche, segunda temporada. Buenas noches, un viernes más. Marcelo Silvero. Un viernes más, pero Massa. escúchame una cuestión. Buenas tardes, buenas noches, buenas tardes. Sí, ¿Viste que me escapa el buenas tiempo y tardes? espacio, Cris. Bueno, buenas tardes es un temita que tenemos con acá con el amigo Eduardo y con muchos más. Buenas noches a todos. Ahora El tema es el siguiente. Usted, Lida, Sí. ¿a dónde Acá estaba estoy. la semana pasada que no la vi? Compromisos Ajá. familiares. ¿Por qué está tan linda en el día de hoy? Por las cámaras que puso Eduardo Cortés. ¿Y por qué no me avisó y yo me vi con estas fachas? Mentira, usted siempre está hermosa. Ay, gracias. Marcelo, Además, ¿cómo con esa andás? voz. ¿Qué decís que contás? Muy bien, acá andamos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? estaba? Qué lindo programa el viernes pasado que hicieron en ¿Los la escuchaste? ausencia. ¿Viste? Los llevamos adelante. Excelente, me encantó. Los podemos dejar solos, eso está bueno. La pasamos muy bien, ¿eh? La pasamos muy bien, escuchamos muy linda música de la era de Jaque, ligamos un par de CDs también, Muy así bien. que muy lindo programa. Conocimos la banda, 18 años de trayectoria, formación original, todos sus cambios, todo su proceso, su crecimiento, su debut, banda platense, pero debutaron en Hurlingham, y pisaron otros escenarios antes de llegar a la ciudad, así que Y lograron ser profetas en su tierra. y fieles a su estilo además, ¿eh? Y grabaron varios discos, un video profesional muy lindo, muy bien hecho. Una banda que tiene 18 años de trayectoria no es poco. No es poco. Menos en la ciudad de La Plata. No, para nada, pero además todo hecho a pulmón, ¿no? Con un crecimiento, la verdad que Estoy mirando de costado. maravilloso, porque estoy oculto detrás del micrófono, Silvero. Ah, ¿viste? salí de ahí. No tengo ganas. De ninguna manera. Bueno, y Tenemos un así viernes, estamos. como siempre. ¿Le mandamos un beso a la Goa? No le mandamos nada. No, porque está faltando mucho. No se lo merece. Sí, es verdad. La Goa vuelve. Ya se te pasaron las vacaciones, la Sí. Goa, ¿eh? Ahora, Espero que esté escuchando. Ahora viene descuento. Y bueno, ¿qué va a ser? Frío en la ciudad. Sí, pero acá está tan lindo, siempre agradable. Eduardo Cortés nos espera siempre con un lugar excelente. Sí, precioso. Bueno, ¿y qué tenemos esta noche, Lida? Esta noche, mira, como siempre y como muy pocas veces tan exclusivo, un gran invitado. Pero te voy a contar después, Ah, bueno. porque creo que Cristina nos va a decir cómo la gente se comunica con nosotros, si quiere preguntar algo, el invitado es muy particular. La gente puede hacerlo mediante el WhatsApp al 221-558-2118 o bien a través del Facebook, ya estamos comunicados, buscándonos como Pepe de Radio para los amigos que ya nos conocen. Sí, tenemos unos cuantos seguidores en Exacto, o bien Profesionales en la Noche. Muy bien. ¿Auspiciamos? Pepe. Dale. Comienzo de espacio publicitario. Radio Altavoz, donde quiera que estés. En Med Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, sexología, nutrición ortomolecular, depilación definitiva. Calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512-0903 y 15-672-2266. Estudio Jurídico Fidalgo. Familia de Sucesiones. Calle 7, número 668, oficina 24. Teléfonos 15-494-7774. Consultas martes y jueves de 16 a 18 horas. Fin de espacio publicitario. Radio Altavoz, donde quiera que estés. Nuevamente. Volvimos. Y ahora sí, nos vas a contar quién es Alejandro Rabasi. El invitado del día es Alejandro Rabasi, dibujante y caricaturista, nacido en Bolívar, provincia de Buenos Aires, en 1959.
Rabasi es licenciado en Artes Plásticas en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, donde es docente titular de la Cátedra de Dibujo Básico y como adjunto de Dibujo en Diseño y Comunicación Visual. Obtuvo premios en salones nacionales y provinciales y realizó exposiciones en diferentes instituciones del país. Como ilustrador, publicó libros en Argentina, Brasil, España y Turquía, y sus trabajos fueron reproducidos en reconocidos medios de comunicación, además de revistas de tirada nacional. Está con nosotros Alejandro Rabasi. Buenas noches, Alejandro. Qué suerte, gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación. Al contrario, el agradecido soy yo. Me da un placer enorme estar acá. Qué bueno, porque tenés un montón de cosas para contarnos de esta trayectoria en lo que es el dibujo. Tal cual. ¿Y qué fue lo que te inspiró a dedicarte a esto? ¿Por qué el dibujo? Bueno, es una historia bastante sencilla de contar en los términos que uno puede decir por qué uno se ha dedicado al dibujo. En principio puedo decir porque simplemente me gusta dibujar. Lo complicado no es eso, sino precisamente lo complicado ha sido elegir el dibujo como profesión o como una actividad que se aproxime a algo redituable. Claro. No sé, es un poco complejo el tema en función de que yo creo que todas las personas tienen un potencial con respecto al dibujo. Se manifiesta a temprana edad en la mayoría de las personas, pero después empieza un problema, empieza una especie de preconceptos, prejuicios al respecto, muchas condiciones referidas a falsos juicios que se establecen como prejuicios. Va a vivir del dibujo. Claro, bueno, eso por un lado. Ahora no está tan mal visto, pero es por una aceptación también engañosa, ¿eh? Bueno, yo voy a contar que yo tengo memoria de cuando dibujaba de muy chico, estaba en la etapa del jardín de infantes. Y tuve la suerte de que mi mamá conservara, que los he recuperado, no digo milagrosamente, pero ha sido un milagro que se mantuvieran preservados de cualquier accidente que hubiera ocurrido, de perderlos o de extraviarlos, o que se traspapelaran y vayan a parar a algún lado que uno nunca... Pero bueno... Seguramente fueron los trofeos de cada uno de sus hijos que guardó tu mamá. Para mí me llama la atención porque ahora me doy cuenta de que evidentemente ella debe haber notado, como lo habrá notado mi papá también, que yo me quedaba tranquilo mientras dibujaba, o sea que me entretenía. Tuvieron mucha suerte conmigo, porque a mí no solamente me gustaba dibujar, sino me gustaba jugar a la pelota y generalmente teníamos mucho tiempo para eso. Era un alumno regular, no era un alumno que se destacaba, pero siempre mantuve ese perfil mediano, no era un perfil bajo, tampoco era de lo que me destacaba. Entonces en esa medianía yo me sentía cómodo y hasta tengo recuerdos de que era muy distraído, ya era distraído en la escuela primaria. Ah, bueno. Tengo recuerdos vívidos. Seguro que también, estabas elaborando algo. Es que sí, en realidad, yo esto siempre lo converso con Cacho, mi amigo Cacho, que está presente, Cacho Pérez Salas. Con él hemos conversado mucho sobre el tema del cine, él sabe mucho de la materia, profesor de sonido en la facultad. Y bueno, yo lo hago desde el placer de ser un observador nato del cine. Entonces, ¿qué pasaba en la primaria? Yo viví en un pueblo de Bolívar, vecino a Pehuajó, vecino de Asturias, un pueblito mucho más chiquitito. Bueno, lo que vos me comentabas, entonces era una época yo considero una época dorada esa.
Yo a los 10 años era consciente de lo que significaba vivir en un pueblo con 3 salas de cine. Ya era consciente en esa época. Eran cines que cambiaban muy a menudo de películas, había una oferta importantísima. No tenía nada que envidiarle a Buenos Aires, lo único que las cintas venían más castigadas, un poquito más dadas vueltas por Más varios de cines rodar tanto. anteriores. el sonido era relativamente, o sea, era regularón, pero uno aceptaba eso como que Era era parte de la historia. ese era el cine, olor a pinotea húmeda, Sí. gran número de gente mirando una misma película, y lo más importante es que pasaban 2 películas. Entonces, venía con chapa. y porque era así, yo creo que se establecía como una reunión social, es decir, en el intervalo la gente se encontraba. Sí. Una época se fumaba mucho, salían a fumar al hall, y yo tengo esos recuerdos de que la lógica me indicaba que la primer película era más o menos y la segunda era el plato fuerte. Yo empecé a ir al cine creo que de muy Claro, chiquito. porque además era la época del continuado. Claro, bueno, teníamos los miércoles continuados en Bolívar, que si uno se quería quedar y ver nuevamente la película lo podía hacer. Perfecto. Bueno, la cuestión es que yo estaba en la primaria y veía mucho cine. Entonces, cuando estaba en clase, estaba permanentemente pensando en las películas que había visto. Tal vez era miércoles y estaba acordándome de la película del domingo. Claro. Y era muy distraído, o sea, estaba ensimismado en esos recuerdos y en esas angustias que me producían las historias tremendas como la que podía contar un spaghetti western, donde el muchachito tenía que salvar a la chica que sufría toda clase de vejámenes. Entonces esas historias me marcaron mucho y me daban deseo de dibujarla. Esa fue fuente generadora. Esa fue tu fuente. No la única, también el deporte. Epa. O sea, a mí me gustaba mucho el fútbol, pero más por una condición visual. No dentro de la cancha, ¿me querés decir? No, que ni siquiera veíamos fútbol, lo escuchábamos por radio. Pasaba con el boxeo también. Exacto. Pero yo creo que eso... Así que te lo tenías que imaginar. Exactamente. En cierta forma. Bueno, esa era, creo yo, la condición paradojalmente hablando, o sea, era una paradoja, porque entonces, yo digo, tenía una lógica, es decir, tratar de poner en imagen lo que uno escuchaba. Perfecto. El cine era pura pirotecnia visual. Y yo me acuerdo que también estaba como medio, me ponía así como raro el hecho de sentir que la vida real no tenía los primeros planos que uno veía en las películas. Yo quería sentir esos planos generales o ese primer plano, lo quería vivenciar en la vida real. En Bolívar. Era... Estaba sí, complicado el tema. estaba complicado, ¿no? Pero bueno, Bolívar era un pueblo ideal para vivir para un chico de edad primaria y secundaria. En esa época transitábamos el pueblo de punta a punta, caminando o andando en bicicleta sobre todo. Exacto. Imaginábamos también situaciones, era tener el tiempo para uno era dueño del tiempo y uno era dueño de la posibilidad que se le cruzara por la cabeza. Jugar en un baldío, en una calle. Y además, evidentemente, en la infancia no te faltaron ni la imaginación, ni la emoción, No, para nada. ni las sensaciones, ¿no? Yo que digo después que son muy útiles para transmitirlas al dibujo. Totalmente. Evidentemente. Yo me he dado cuenta con la edad que tengo, que no la voy a decir en este momento, no viene al caso. No viene el caso. Nadie lo dice. Soy un hombre grande, muy joven. Bueno, la cuestión es que yo me doy cuenta que la niñez todavía sigue siendo fuente generadora de algunas ideas que yo tengo respecto a qué hacer con el dibujo. Alejandro, Sí. ¿me vas a contar en un ratito Sí. cómo te llevabas con la profe de plástica? Ah, bien. Estás escuchando Radio Altavoz, FM 102.3. www.radioaltavoz.com.ar
continuamos. Siempre son tan ricas las pausas. Sí. Ya hemos brindado también, hay que decirlo. Porque Sí, la sí, gente nos como está siempre. viendo. Y sí, no lo podemos. O sea, no lo negar. podemos caretear más. No. No. Ya Discúlpame que está. te lo diga de esta Esto es manera. así. Yo Seguimos sé que no es la forma de hablarte, Lida, Vamos a tapar pero toda- ya no la podemos caretear. Toda más. marca. Vamos sí. a tapar todas las marcas y seguimos solicitando algunos pisos de una bodega Sí, que nos quiera totalmente. acompañar. De comida ya tenemos porque la Ah. Josefa Sí, siempre también, está los que, con los que nosotros. quieran también pueden aportar. Nosotros acá hacemos provecho a todo. Acá nos recuerda el Y le damos una camarógrafo, excelente porque tenemos discusión. camarógrafo. ¿Por qué tenemos camarógrafo? Porque la gente de Archipiélago está acá. Ah, Excelente, están todas archipiélagos. ¿Bilusi entró? Es algo Generalmente entra. ¿Cómo suele pasar? Mira. Bueno, Es una pero radio yo le pública había y hecho una abierta. pregunta muy importante, Alejandro. Para Sí. mí. La respuesta es re interesante. Vos tenés datos, creo. me parece. No, jamás de ninguna manera. ¿Qué pasaba con esa docente de plástica? No, yo voy a hacer mención a una docente de plástica fuera de la currícula, o sea, no teníamos plástica en la primaria en Ujú. esa época, no recuerdo haber tenido. Lo que sí tenía una maestra en primero y segundo grado, apenas inicié, sobre todo en segundo grado, la señora de Ferrari, nunca me voy a olvidar, era muy buena persona y una persona con una predisposición a la educación muy importante, me doy cuenta ahora con el tiempo. Y ella vio de alguna manera lo que a mí me interesaba y era un caso raro porque ella no lo veía como pérdida de tiempo, ella veía ahí una... ¿Te sentías comprendido? Me sentía comprendido, Un sí. potencial. Ella me llamaba mi pequeño pintor. Una señora grande, pero me acuerdo que tenía una sonrisa muy franca, era muy agradable. Y me acuerdo que una vez me hizo pasar al pizarrón porque había que ilustrar el ciclo de las abejas. Y me estoy viendo bingo. dibujando las abejas. Y eso, qué importante que es para una persona de una edad temprana, que atravesar por esa experiencia, porque uno no se lo olvida más. Y yo digo, ¿no? Eso es personalizar la educación, porque ella en cada uno veía una condición. Y bueno, no cualquiera. En ese caso, bueno, mi experiencia pasó por ahí, pero fue por una disposición de la maestra que no estaba en el programa establecer una actividad de plástica. Y sí, me mandaban a un taller dictado por una persona de mucho talento. En Bolívar había personas de mucho talento. ¿Cómo se llamaba? Voy a cometer una injusticia si no la nombro, pero bueno, Ya nos vamos a acordar. ya nos vamos a acordar. La cuestión es que ella detectó en mí una cosa muy importante que se lo comentó a mis padres. Yo no me sentía del todo contento yendo al taller y hacer las cosas que se me entregaban, menos cosas con color. Ah, Pero sí, cuando me decía, bueno, dibujá lo que vos quieras, yo me despachaba en blanco y negro. Entonces, ella notó que mi lenguaje era en blanco y negro. O sea que netamente lo mío era el dibujo. Guardo esto del año 67, yo tenía 8 años. Celosamente guardo un par de dibujos que es una secuencia de box. ¿Cómo lo hice ese dibujo? Me acuerdo como si fuera hoy. Me rodearon 3 o 4 compañeritos de ese momento que éramos muy amigos, muy conocidos del radio, porque por ahí se transmitía sí, tal cual. ese contagio, decir, mándalo seguramente entre los padres decían, hay que mandar a los chicos ahí, qué sé yo, que aprendan algo de dibujo, algo. Y me divertía yo dibujándole y relatándole la pelea de box entre un chiquito y un grandote. Ah, mira vos. Y era de una forma brutal como se reían, yo me reía también. Y bueno, eso es lo que más recuerdo de esa etapa, de lo que a mí me parecía que tenía que ser un taller, que me siguiera la corriente de pronto la profesora, porque también me hacía hacer trabajos que después descubrí en la facultad. Digo, Mira qué qué avanzado lo que me hacía hacer, porque en un trabajo podía
en un mismo trabajo podía dibujar un árbol simétrico y establecer de un lado blanco y negro, del otro lado color. Lo que me quería enseñar esta mujer era, en tonos de grises, la hizo Valencia de colores. Y yo no lo comprendí en ese momento. No lo dimensioné. Pero lo importante de ella era que algo queda también. Me lo daba, me lo ofrecía. Te fue brindando conocimientos. Y me fue brindando algunos conocimientos previos. Después fui a otro taller de Matilde Tello, de ella sí, me acordé enseguida del nombre, una mujer también muy dedicada a lo suyo. Era más ceramista que otra cosa, y bueno, era un taller de cerámica, pero me acuerdo que ya estaba en el secundario, empezando el secundario, y me dice, ¿te gusta dibujar? Bueno, entonces me tiraba unos cuadernillos con mujeres desnudas para que dibujara, es decir, bueno, dice, total, tu papá es médico y... eso te iba a preguntar, como que, ¿a qué se dedicaban para soportar? No sé cómo, de dónde sacó la idea de que yo podía, por ósmosis, dice, porque vos tal vez vas a estudiar medicina y esto te va a venir bien. O sea, también fue una visión eso, porque yo ahora estoy tratando de implementar anatomía artística en forma regulada y sostenida en la cátedra. Bien. Esas cosas no se pasan de moda ni dejan de ser de interés para alguien que se precie a ser un estudiante de arte. Entonces, esas experiencias en mi pueblo, yo la verdad que tuve un colegio nacional aparte, debo decirlo. De excelencia. De excelencia, realmente era como una pequeña facultad, porque los docentes, había muchas profesoras mujeres, pero había muchos profesores varones y de cierta edad, ya eran de mediana edad para arriba, y eso imponía como una especie de respeto. Claro. Aparte, las clases se daban, muchas clases en orales, y yo recuerdo muchas cosas de ella. Bueno, eso fue lo que me introdujo también en el interés por la historia, que a veces lo que yo hago es tomar un cuaderno. Ahora después voy a contar los cuadernos de cuando era chico, pero eso también me dejó una huella marcada. Yo ahora compro cuadernos en un formato interesante, que es el ABC, es un formato medio cuadradito, ideal para, no es una carpeta ni es un cuadernito, es un cuaderno interesante, ¿no? Y ahí me asocio con el Google, eso es lo bueno que tiene el teléfono celular, y empiezo a recabar información, me fijo cuidadosamente en la fuente, qué sé yo. Entonces digo, me motivo para empezar a dibujar algo. Por ejemplo, ¿de dónde vienen los gallegos? ¿Por qué justamente, a ver, de dónde viene esta gente? Entonces yo ya en el secundario había asociado el término Galicia, Gales, la Galia, y algo me estaba diciendo la misma palabra, pero en mucho caso no hacía. Bueno, los docentes del secundario, había un profesor de historia que era abogado, y nos hablaba mucho desde la comprensión de las mismas palabras que pueden explicar algo más. Eso me quedó. Bien. Y lo aplico ahora, como una fuente motivadora para poder dibujar. Entonces digo, a ver, España, y soy convencido de que estudiando la historia de España uno está estudiando la historia de la humanidad. No dejo de lado la otra parte. No, está bien. O sea, lo que pasa es que España puede contar con mucha antigüedad, desde el momento que África empieza a expulsar, entre comillas, la gente empieza a emigrar, y los primeros habitantes que se asientan fuera de África fue en España. Exacto. Entonces, eso que a mí me motiva como para comprender ciertos hechos, le da más identidad a los dibujos que genero estudiando la ropa, los uniformes, porque todo tiene un porqué. Lo mismo que acá la guerra, mejor dicho,
iba a decir la guerra del desierto, no, la conquista del desierto, sí. Que es un poco, comparativamente hablando, es parecida a la conquista del oeste de Estados Unidos, con todo lo que puede tener de triste la historia, o de es porque fue así y era un momento. Y voy a esto con el tema de los uniformes. Los uniformes era el modelo francés. Entonces a mí, que me llamaba ya la atención en el secundario dibujar esas cosas, comprendí un hecho, que hay que hacerse cargo de las cosas, hay que ir a fondo, hay que investigar. Entonces, acá estoy hilando varias cuestiones. Yo a los alumnos les digo, para vos poder hacer algo tenés que saber un poco más. Si no, estamos dibujando de memoria. Entonces, hacerse cargo de la figura humana es hacerse cargo de que debajo de la apariencia hay una estructura. En la facultad se habla de estructuración livianamente, y la estructuración es la estructuración ósea. Exacto. Y si nosotros comprendemos una cabeza, la conformación ósea, podemos entender inclusive sus funciones, la función que habilita cada parte a hacer, porque tiene que hacer una función específica. Por ejemplo, la cuenca de los ojos, obviamente, ¿qué va a hacer? El alojamiento de los dos ojitos que están recubiertos por párpados. Esa ya sería la apariencia, pero todo tiene una función, y están retirados de la frente un poco más hacia atrás. Es decir, de esas cosas es las que yo me estoy haciendo cargo ya en un 100%, y es lo que me da como deseos de seguir aprendiendo, pero a través del dibujo, que se manifieste sobre todo a través del dibujo. Hago anotaciones escritas. Esto que decía de los gallegos es porque todos eran pueblos invasores, nadie pedía permiso, violaban, mataban, incendiaban, saqueaban, etcétera, etcétera. Y los bárbaros, que eran tan bárbaros, sintieron miedo cuando los corrían los hunos. Entonces también me llama la atención la apariencia de las personas, porque he llegado a descubrir que la mayoría de los gallegos son medios rubios muchos, y son de ojos celestes. Es decir, hay un ancestro ahí que indica que estaban los suevos, que eran pueblos bárbaros de origen germánico, y todas esas cosas que si yo las tomo dentro de ese foco de interés, es donde me siento más deseoso de poder establecer con la gráfica. Es como querer mostrarle a alguien la imagen de algo que yo estoy tratando de lograr de comprender. Entonces, es un doble vehículo: informar y a la vez expresar. Los dibujantes generalmente somos relatores. Entonces yo ahí es donde digo que soy fiel a como cuando era chico. Yo cuando era chico lo que estaba haciendo en realidad, lo comprendo ahora, lo comprendo ahora, en estos últimos años, lo que estaba haciendo era informar sobre un hecho, cómo yo lo sentía y cómo yo lo aceptaba y cómo lo podía demostrar. Claro. Cuando veía una película de carreras, inmediatamente la fuente de información era el cine. Y la fuente, o sea, esa fuente se transformaba en algo que yo lo tamizaba de acuerdo a mis deseos de establecer, de expresar de un modo muy particular con mis deficiencias, porque la perspectiva cónica, todo eso no lo comprendía del todo, pero trataba de establecer un espacio representado a mi manera, pero no había nada que me achicara. Después uno cuando es adolescente se empieza a achicar, a poner límites, porque se pone prejuicioso, se hace más preguntas sin respuestas, etcétera, etcétera. Y todo es así una etapa donde yo rescato dibujos, pero más a nivel de querer hacer afiches o como respondiendo a una estética más seria, entre comillas. Ahora, los dibujos de cuando yo tenía 7, 8, 9 años son insuperables. Insuperables. Alejandro, toda esta experiencia y que venís rescatando de ejercicios te llevó a hacer publicaciones y dibujar para medios importantes.
Cuando hablaste del cuerpo humano, Sí. me acordé de Playboy, ¿puede ser? Sí, hay muchas revistas. A ver, yo tuve la suerte, los de mi generación tuvimos la suerte de poder soñar en algo concreto. Aquello que nos animábamos a dedicarnos al dibujo, yo de Bellas Artes, ya te digo, deserté como 3 o 4 veces. Cuando vine a La Plata, realmente a mí no me convencía Bellas Artes, no lo veía como... No lograban como mi poner lugar. interés en esa... Aparte hasta tuve la idea de ir a medicina, cosa que mi papá se puso medio raro porque dice, vos medicina, bueno, no sé, te veía con otras... pero no sé, qué sé yo. Bueno, después me toca hacer la conscripción, que fue una especie de salvoconducto. Pude justificar mi existencia 1 año y medio afuera de de gusto, la facultad. de gusto, porque fue la época de con el Bigle, qué sé yo. Pero también fue una fuente de información y fue conocer otro aspecto de la vida humana. De la vida real. Y era una época realmente penosa porque fue el 78, 79. Bueno, pero para mí el sol brillaba igual. Yo digo que Bien, yo me importante. fabricaba, yo digo, a ver, yo me daba cuenta por ahí lo que estaba pasando, porque por mis hermanos que eran mayores que yo, había gente que desaparecía. Exacto. Que yo, digo, lo tamizaba y lo llevaba a otro plano. Pues yo, en el fondo, creo que lo que pensaba, digo, yo soy joven. Encima, estos tipos no me van a robar la juventud. Exactamente. Entonces yo pensaba en pasarla bien, a mi manera. Decía, ¿cuál era el refugio? El dibujo. Iba mucho a Buenos Aires, bueno, iba mucho al cine también. El cine era siempre... Tu salvoconducto. También, totalmente. Aparte era la época de las grandes películas, como por ejemplo, te nombro 3. El Resplandor, Taxi Driver, y hay otra que se me está escapando que me marcó mucho cuando vine acá a La Plata, pero eran del estilo de ese típico cine independiente, creo que Maratón de la Muerte con Dustin Hoffman. Eran películas, realmente uno pasaba por el cine y se veía impulsado a entrar. Ahora el cine me expulsa. Lo primero que detecto es olor a pochoclo. Y segundo, Claro. que ven, o sea, hay todas películas realmente que a mí yo no puedo creer que no existe una oferta. Bueno, eso es otro tema. Esto lo vamos a discutir Depende- en otro depende momento. del cine Claro. también. Exacto. Tal cual. Alejandro, bueno, después nos contás cuándo empezaste a vivir del dibujo. Ahí está. En Med Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, sexología, nutrición ortomolecular, depilación definitiva. Calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512-0903 y 15-672-2266. Fin de espacio publicitario. Ya sabes, si te querés comunicar con nosotros, puedes hacerlo al 221-558-2118. Radio Altavoz. Estás escuchando Radio Altavoz, FM 102.3. www.radioaltavoz.com.ar. Seguimos con Profesionales en la Noche. Chicos, nos están mirando y por cámara. Ay, qué bien que Apa. nos portamos. Sí. Hay que mandar saludos a Vivi Ramírez, que nos dice genios. Gracias, Vivi, No es una te lámpara, queremos. es una botella, vamos a aclarar. Sí. A Laura Victoria Suárez, buenas tardes, genios también. Así que saludamos a toda la gente que nos está mirando. Por algo lo dice la gente. Sí, por algo lo dice. A Vane González, a Chris Geiser, a Miguel Estabile, a Amelia Gadea Sosa y a Ceci Vilches, que también están participando Sí, del sí. programa. Muy atentos Siempre. todos. Siempre atento. Presta Vamos a atención decirle a los la colores, gente sí. que si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través del Facebook
buscándonos como Pepe de Radio. Y si no, al WhatsApp 221-558-2118, te lo dije de memoria, Silvero, para vos. Me parece muy Perfecto, bien. mirá cómo ha avanzado. Bueno, y seguimos acá con Alejandro Rabasi, que nos fue contando un poco de su historia y toda esa enorme fuente de inspiración y de formación que tuvo también en su niñez, porque en el corte lo charlábamos un poquito y le decía, independientemente de que él haya sido consciente o no de la importancia que tuvo el dibujo y que tiene el dibujo en su vida, evidentemente alguien lo ha visto en su infancia y fue dándote un poco de conocimiento que hoy toma esa resignificación para ser quien sos, y que además vos mismo declaraste, hoy me doy cuenta de eso y hoy veo los dibujos de la infancia y son insuperables. Y yo te quería preguntar si terminando el bloque anterior vos dijiste, ya en algunos dibujos los proyectaba como afiches o cosas más grandes, ¿no? Entonces, digo, ¿toda tu influencia fue por el cine o por las vivencias de chicos, saliendo a jugar a la pelota o esto o aquello? Digo, ¿había una influencia a partir de dibujos de otros? O sea, ¿tenías referentes en el dibujo? ¿O si pensaste en algún momento cuando eras chico que ibas a llegar a este lugar y siendo reconocido por los medios? Claro, a ver, voy a tratar de ser lo más claro y sintético posible. Mientras estaba en el secundario no se me cruzaba ni por las tapas vivir del dibujo. Lo digo así, era como medio una situación un poquito angustiante porque no se me ocurría tampoco otra ¿A qué actividad. dedicarme? Y más teniendo Yo- un padre médico. Claro, sí, y 2 hermanos Que estudiando lo presionaban de Claro, arriba. claro. y que eran buenos alumnos y buenos estudiantes. Ay, qué sé gente yo. complicada, Sí, esos sí, muchachos. gente muy jodida. Pero bueno. Entonces, se me complicaba un poquito el panorama. Yo tendría que haber hecho 3 años más de secundario. O 4 años más. Yo estaba bárbaro en Bolívar. Estaba bárbaro porque cumplía con las tareas del colegio. Estaba contenido. Y sí, tendría que haber tenido 3, 4 años más. Así nomás lo digo. Pero bueno, estaba en el plan seguir mandándonos a estudiar, o sea que ya habían ido mis 2 hermanos acá a La Plata. Y a mí se me generó un problema. Pero nunca se me ocurrió, por eso digo que no tenía un referente muy claro. Yo consumía revistas, pero no sé si me atraía tanto las revistas de historieta. Por ahí me atraían más las revistas así donde podía visualizar algo de humor. Bueno, después agarré ya en el colegio Satiricón, que era la revista, Sí. y ahí me di cuenta que había una revista que había marcado tendencia anteriormente, que era la revista Mad, norteamericana. Esa fue la revista que inició una nueva etapa del humor en el mundo, con cierta crítica mordaz. Esa revista salió en pleno macartismo y genera con un personajito, Alfred Neumann, que es una creación, que es el que representa, según dicen, al personaje medio. Bueno, yo alcancé a ver algunas revistas de esas, antes que todas estas argentinas, y había ilustraciones que realmente ahí sí puede ser que me hayan atravesado un poquito el interés, porque yo veía las sátiras de las películas. Entonces compré una doble condición, era cine más dibujo. Entonces Claro. lo que hacían con esa sátira era tomar el argumento de la película original y modificarla poniéndole gags con cierto humor, con cierta ironía. Y bueno, por ejemplo, alguna vez vi una revista cuando estaba en la primaria, alguien había ido a Norteamérica y trajo una revista amada. Ahora estoy recapitulando y me estoy acordando de eso. Y llegué a reconocer algunos personajes que yo veía en el cine en dibujo, que luego con el tiempo me enteré que era Mort Drucker, uno de los dibujantes, para mí uno de los mejores dibujantes y el que influyó en los caricaturistas del mundo, en la etapa, o sea, en la segunda etapa del siglo XX. Bueno, ¿qué pasa? Cuando termino de Colimba, yo ya ahí tenía que justificar otra vez mi existencia. Entonces me propuse, hice un curso en la Panamericana de Arte,
en la Escuela Panamericana de Arte, porque a la facultad ya me daba vergüenza volver, se había abandonado. Ahí lo había conocido a Cacho Pérez Salas. Apa. Este, ¿Y no te llevaba por la senda del bien en esas épocas? No, era un tipo jodido, realmente me raleó. No. A Cacho lo volví a rescatar cuando yo empecé a llevar dibujos a Buenos Aires. Un día me lo mira encuentro, no sé si él se va a acordar, pero yo sí. Él No se acuerda, dice. trabajaba en... Porque Cacho trabajaba también. Ah, Parece Como mentira, vos pero trabajaban trabajaba así. en un estudio en la calle Maipú. Y yo en la calle Maipú llevaba, luego, mucho tiempo después, dibujos para una revista llamada Eroticón, que después Eroticón, voy a comentar algo de eso. La cuestión que yo empecé a publicar en la revista MAD fue como una señal. Bien. Mi hermano me hacía notar que dice, vos ya tendés que estar en cuarto año de una carrera. Gracias por recordármelo, le decía yo. Estaba todavía en Pampa y la Vía, yo no sabía para dónde agarrar. Era como rebelde ahí. Pero yo no me proponía ser rebelde, yo quería ser igual que otros. Yo Quería hacer ser lo que me normal. gusta, claro. Yo quería ser normal. Un tipo normal que le gusta dibujar. Punto. No sé, me aterraba la idea de ser artista. Nunca me imaginaba en ese rol. También eso era un prejuicio. Sí. Bueno, como que había que ser medio desvolado, medio sucio, medio, no sé, vivir en pedo, no sé. Un hippie. Claro, un hippie. Yo prejuicio, estaba ¿no? muy alejado Sí. de ser eso, porque no me gustaba en lo más mínimo. Me gustaba bañarme, perfumarme, qué sé yo, esas cosas, ir a bailar. Claro. Entonces no encajaba en ningún lado, porque yo si me juntaba con gente que estudiaba, eran tipos estudiosos y yo no. No. Si me juntaba con los hipones, yo no era hippie, daba el perfil para el otro lado. Entonces, para un tipo normal. Estaba un poco perdido. Bueno, la cuestión es que la que me salvó fue la revista MAD, porque en el año 81, con 21 años, casi 22, empecé a recorrer las calles de Buenos Aires, pues yo me propuse que en esa revista yo iba a dibujar. Un día le digo a mi hermano, ¿ves esa revista? Bueno, ahí voy a dibujar yo. Qué bien, me dice. Sí, yo creo que sí. Bueno, ¿Cuántos años tenías para esta época? 21, casi 22. Ya estaba ahí a punto de cumplir 22. Ya tenía que rápidamente justificar mi existencia. Era Claro. una cuestión, mi viejo tampoco me apuraban para nada. Pero había algo que me decía, bueno, vamos. Entonces agarraba y hacía varias ilustraciones, una y otra vez, en color. Tomaba como modelo algunas ¿Te habías ilustraciones. amigado con el color a esa altura de tu vida? Sí, muy a pesar mío. Pero bueno, descubrí de pronto que, sin querer, que había una paleta que me había hecho amigo. Ujú. Era la paleta de los cálidos, colores cálidos. ¿De dónde me venía de eso? De los Western Spaghetti. Por ese lado, colores ocres, tierras, rojos. Tengo un cuadro que testimonia fielmente ese deseo, que es un cuadro del año 80. Tenía 21 años y bueno, ahí fue la primera vez que presenté una obra en Buenos Aires y salí seleccionado. De 500 personas salieron seleccionados 70, o sea que para mí fue un premio. Claro, yo A me nivel justificaba nacional. vivir Está en bien. estas condiciones. Eran 4 telas unidas que alguien me había dicho, me había sugerido, un profesor allá en la Panamericana me dice, presentalo esto y uní las telas. Yo había hecho 4 telas separadas, pero juntas armaban un recorrido. Bueno, la cuestión que eso pero no me... Pensá que yo podía haber hablado con una galerista que estaba ahí. Mi mamá estaba interesada que yo hablara con ese galerista y a mí no me cabía el No te tema cerraba. de ser pintor. Yo quería ser dibujante. Por ahí le erré un poco, pero bueno, no importa. La cuestión es que yo digo, no, yo quiero dibujar en la revista MAD y voy a ir. Y fui y me tomaron una prueba y me tomaron. Me Pero tomaron muy una prueba y bien. me dijeron, ¿te animás a hacer unas caricaturas así para la contratapa? Sí, la primera caricatura que hice fue de Menotti, pensada para, se avecinaba el Mundial de 82 en España. Se me ocurrió hacer algo y ahí quedó inmortalizado una exprimidora de naranja que teníamos en el departamento con mi hermano. Nunca me voy a olvidar, una exprimidora verde y con el metal típico con agujerito, quedó inmortalizada en ese dibujo. Yo me acuerdo cuando salió publicado ese dibujo, yo me lo pasé, creo, no sé, días enteros mirando la revista así echado en la cama, arriba,
Era una especie de onanismo gráfico, pero bueno, Tenés esa revista, ¿no? la tengo. ¿sí? Era tu Oscar, digamos. Claro. Sí. Bueno, ahí está. Para mí los premios pasaban por ser, por poder publicar. Claro. Porque en realidad los premios que se ganan son los que uno tiene que sentir como un logro. Lo demás es cartón pintado. Sí, totalmente. Yo puedo tener 20 premios y puedo ser realmente muy deshonesto o no ser sincero conmigo mismo y entonces no pasa nada. Ahí yo lo que sentía era, yo hago este dibujo y por esto me pagan. Había una transacción real y concreta donde el flujo era muy directo. Digo, yo te dibujo y ustedes me pagan. Claro. Cerraba. Y hablando de todo un poco, era todo tracción a sangre. ¿Y Yo- era libre así el hecho de cuando No, te no. encargaban el dibujo, No, vos no, tenés eso me libertad de sugerían. dibujar o te sugerían? No, eso me sugería en el personaje. Después que yo hiciera lo que se me ocurra. Y yo por ahí lo discutía, ¿puedo hacer algo que tenga alusión? O por ahí me decían, pensalo en el mundial. Entonces se me ocurrió hacer como una naranja. En la naranja estaba el personajito Alfred Neumann, porque ahí Sí. me di el gusto de dibujarlo. Yo que lo veía en la revista Claro, de norteamericana. chiquito. Hice después tapas. Algunos dibujos realmente están buenos, otros son tan horrorosos que quisiera Borrar las tapas, las quemar publicaciones. todo, horribles, porque una vez me hice el canchero, le hice dibujos de un día para otro, no estaba en condiciones, no estaba en de, hacer condiciones de eso. hacerlo. Entonces también de eso aprendí mucho. ¿Cuál es Que- de todos tus dibujos, cuál es tu trofeo? ¿Cuál premiarías? Creo que ese de las 4 telas. ¿Por qué? Porque fue como que se me reveló la posibilidad de unir gráfica con pintura. Ujú. Yo no lo puedo contar acá, pero voy a aproximar cuál es la idea. Ante la ausencia de tema, lo primero que yo le eché mano es a ver lo que había sobre mi tablero. Lápices, hojas, escrituras, rayaduras, pomos, y trataba de hacerlo fielmente. Ahora digo una cosa. Eso de alguna manera lo rescaté de un pintor que se llama Tomás Zabal, que era un tipo excepcional, que era cuasi hiperrealista, si no lo era hiperrealista, que hacía barajas, dados, qué sé yo, en una especie de perspectiva cenital, o sea, visto desde arriba como si tuviera todo eso desparramado. Eso me dio un empuje. Después alguien me dijo, esto se parece a las pinturas de Steinberg, que era un dibujante, Saúl Steinberg, un dibujante que revolucionó la gráfica en el mundo. Es digno de mencionarlo porque todos, pero todos los dibujantes gráficos pasaron por él. Era húngaro y se refugió en Estados Unidos, bueno, el tipo era arquitecto y bueno, todas esas cosas, pero yo en realidad no lo conocía, pero alguien me lo dio a conocer y dice, mira, esto de los lápices lo hacía, bueno, fantástico. Qué sé yo, nada está inventado, aparte yo no pretendo decir esto Ni lo copiar inventé a yo. nadie. Por eso digo, Es yo mío. apelo a la sinceridad y la creación es un acto de fe. Totalmente. La creación es un acto de fe, digo por esto. Realmente serías un infeliz si no haces las cosas que realmente te vienen de adentro. Preferible no hacerlas. ¿Por qué te acompaña? Y me lo contestás en un ratito, Sí. porque la vas a tener que pensar. Una cajita de fósforo fragata en algunos Ah, dibujos. bien. Comienzo de espacio publicitario. Estudio Jurídico Fidalgo, Familia y Sucesiones, calle 7, número 668, oficina 24. Teléfonos 15 494 7774. Consultas martes y jueves de 16 a 18 horas. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Radio Altavoz, FM 102.3. www.radioaltavoz.com.ar. Estamos en el aire. Tengo un aviso que pasar, ¿sí? Muy bien.
Esto es de la agrupación 29 de octubre de veteranos y pefianos de Plaza Winkle, y el motivo es que en octubre se cumplen 100 años del descubrimiento del petróleo en dicha localidad de Neuquén. Entonces, esta agrupación está preparando 2 libros conmemorativos y también un documental audiovisual, y para llevarlo adelante solicitan a toda la población en sí, nacional, a la República, todos aquellos que puedan aportar material que tengan el archivo, ¿no? En VHS, fílmico, o también podrían ser escritos, que puedan servir y ser útiles para esta causa. para el trabajo de estos libros y este documental, que lo puedan aportar y pueden comunicarse con el señor Aníbal Coco Briceño. El teléfono es 0299 497 68 768, ¿sí? O bien pueden hacerlo a través de Facebook, agrupación 29 de octubre, veteranos y pefianos, ¿sí? Y la agrupación está integrada por personas de tercera generación de trabajadores del petróleo. Perfecto. Así Y que- si después lo pierden, no se acuerdan y demás, se comunican con Pepe de Radio y se los pasamos. Sí, de todos modos vamos a hacer la publicación también Exacto. en PP de Radio, así que todos aquellos que puedan aportar material sobre Sobre la las historia. distintas YPFs, en este caso por los 100 años del descubrimiento del petróleo en Plaza Winkle, pueden comunicarse. Nosotros vamos a hacer la publicación en PP de Radio. Sí, no me estaría pegando mucho tu anuncio con lo que le pregunté a Alejandro de la cajita de fósforo. Pero la radio es así. Hacemos pluf. Así es la radio. ¡Ah! Sí, no. Bueno, pero él Bueno. nos va a contar ahora. Está bien. Ale. Enciendan los fósforos lejos. Todo se relaciona con todo. Claro, decía Pancho Ibáñez. Bien. Las cajas de fósforos, en esos cuadros que yo te mencionaba, las 4 Sí. telas unidas en un solo bastidor, en una de ellas hay una caja de chinches, alemana que en ese momento había comprado, no sé qué se me dio por comprar, creo que lo compré por la caja, unas chinches muy Me lindas. encantaba. Sí, me encantaba. Bima sería en alemán. Estoy haciendo propaganda total, ya no, Sí, ya no ni sé si- existen las claro. chinches. No sabemos, ahora lo googleo. Bueno, y por esta Wima. pared- Wima se Wima. escribe. Wima. Wima. Bueno, me pareció estéticamente muy Interesante. atractivo, sí. Ahora, ¿qué pasa con las cajitas de fósforo Fragata? Son muy atractivas también. En realidad, no sé qué nos pasa, que las cosas atractivas desaparecen de pronto. Entonces, Es cierto. yo tuve una época que fumaba, no demasiado, pero fumaba, y me gustaba prenderlo con el fósforo. Pero ¿qué pasa? Dicen Esa- que tenía otro sabor, ¿no? ¿Puede ser? La gente No sé. que fuma decía eso, que tenía otro sabor. El olor a fósforo Ponele- es el olor a fósforo. Es el olor a No fósforo. sé, Algunos lo ni idea. detestan. Perfuma un poco, me parece. Si lo acerca, hay que dejarlo quemar un poquito la madera. No sé. Algún secreto tiene también. La cuestión es que Fragata no le podía errar con colores como por ejemplo el amarillo, el rojo, el negro y el blanco. Haces una buena combinación. Y yo lo adopté ya de por vida, lo transformo, en vez de poner Fragata le pongo Cowboy o qué sé yo, Will West, no sé, cosas por Ay, el no le voy estilo. poniendo. Y en vez de la fragatita hago un cowboy a caballo, sí, una siluetita. ¿Qué pasa? Me da la posibilidad también, una vez que, a ver, me voy a acomodar un poco porque me estoy atropellando. Una vez hice una exposición en una peña así medio gauchesca, qué sé yo, en Fundación Cepa, que estaba el Camino del Gaucho, qué sé yo. Entonces la gente me invitó, dice, yo tenía muchos dibujos de caballos de gauchos, quedó testimoniado en un audiovisual que filmó Cacho Pérez Salas, lo nombro nuevamente a Cachito. Cacho, y- perdón. Cacho, deberías hablar. Sí, para puede la gente decir sepa unas que estás palabras acá. al respecto, porque la gente... Un hola así de lejos. Hola, hola, hola. Ahí está. Ahí está. Gracias, Bueno. Cacho. Cacho es un personaje real, vivo. Bueno. Sí. La cuestión es que esta gente me presenta como un dibujante de Bolívar, qué sé yo,
Claro, ella pensaba que yo dibujaba caballo porque me interesaba el campo. Pobre, le saqué el naipe de abajo y se destruyó, se cayó el castillo. Se fue el diablo. Le digo, no, en realidad a mí me gustan los caballos por los espagueti western, las películas de cowboy. Yo creía que Claro. alguien se debe haber desmayado, No. otro vomitaba, no sé. Pero era la verdad, la verdad. Y tomo lo de los gauchos porque yo lo emparento mucho, con esa cosa de épica y qué sé yo, es muy atractivo también. Había hecho una serie de gauchos a caballo por una foto que había tomado en Benito Juárez, lugar donde es mi mujer, Mirta, la voy a nombrar también porque Sí, se lo merece por Mirta. se lo merece porque también fue junto con Cacho, una de las impulsoras que yo terminara la carrera de Bellas Artes. Muy bien, Ahí vamos está. Mirta. Además o sea hemos que- nombrado más a Cacho que a su señora esposa. Sí, Exacto. también. Van a pensar cosas raras, pero bueno. Es un amigo, Cacho. La cuestión es que ahí me hice cargo públicamente de dónde venía el tema de los caballos. Yo digo, lo digo de una vez y en el lugar políticamente incorrecto, que yo lo lamento, pero apelo a la sinceridad. La cuestión que Fragata, alguien vio uno que era fanático de los gauchos, pero fanático mal, un chico de hijos de portugueses que tenía una panadería en Citibel, yo frecuentaba esa panadería, y yo le comenté de la muestra y se vino como chifle, y dice, claro, ahora entiendo, dice, lo de la caja de fósforo, porque vos sabías que cuando el paisano va a caballo, va quemando los yuyos tirando fosforitos. No me digas. Bueno, ahí tengo otra argumentación. Claro. Entonces, al tipo no me parecía extraño. O sea, yo no me lo imagino un gaucho encendiendo un pucho con un Robson. No me lo No, imagino. de Eso es ninguna para, manera. eso es para Humphrey Bogart o Puede- la Segunda Guerra Mundial. claro. Claro. Pero el fósforo es el fósforo. Es el fósforo. Es cosa de cowboy, de gaucho, es más Como telúrico. la de los trencitos. Bueno, el tren. Y el tren tiene una estética muy atractiva. Hermoso. Es hermoso. Sí, aparte muchas películas, sobre todo, yo nombro el Spaghetti Western porque el cine norteamericano también se hizo cargo de los trenes. Hay películas emblemáticas que aluden el tren de no sé qué hora o a la hora señalada. Ese es perdón, no es Spaghetti Western, ese es el western, pero con todas las luces que inclusive rompe con el molde. Todas esas cosas a mí me dejaron algo, más allá de lo estético, también tiene un valor simbólico. El tren tiene algo de simpático, pero yo le preguntaría a alguien que es de origen, que tiene abuelos o ancestros indígenas, a ver qué opina del tren, porque el tren es una avanzada bastante brava hacia el Exacto. desierto. O sea, como que es medio... no es la punta de lanza. La punta de lanza es el ejército que va y ocupa tierra de los indios, y el otro viene atrás tratando de concretar el asentamiento. Exacto. Pero Pero alguien los tiempos se frena el tren. transforman. Frena el tren los bandidos, los bandoleros, los indios, lo que sea. Los bandoleros sobre todo porque ponen cosas atravesadas. Exacto. Sobre todo porque había trenes que llevaban una carga preciosa. Estamos hablando de trenes de carga en todo caso. Pero en definitiva el tren es parte del paisaje de la épica de una película de western. Y a mí también me genera preguntas que trato de responder en los últimos dibujos que hice estos 2 últimos años. Siempre involucro a esas siluetitas de jinetes que van cabalgando por donde sea. Y hay un puente también, porque los puentes son de alguna manera una escenografía espectacular, porque puede pasar cualquier cosa. Un tren puede, En un puente. un puente puede volar, Sí. un puente roto no lo pasa nadie, en un puente roto se cae el tren y pasa toda clase de desgracias y de pirotecnia visual. Así que esas son las cosas que me han alimentado. O sea, hablamos de la caja de fósforo, de los puentes, los trenes, los indios. Bien, para buscar Bueno. esas imágenes, ¿cómo se llama ese dibujo? Para darle un nombre, no tiene nombre.
Bueno. Lo mío, te digo, una vez alguien me dijo, mirá, lo tuyo no se puede, en todo caso son dibujos. Yo voy arremetiendo y yo no genero venta con mis trabajos. Yo me muero de hambre porque no me vendo. Ni sé si me interesa vender. Yo lo que sería feliz es si pudiera recuperar, que últimamente estoy atravesando por una etapa rara en cuanto a publicar, pero a mí lo que me cargaba de adrenalina es que alguien me diga, eso sí, lo atravesé. No digo lo de Mad, que de la noche a la mañana hice cualquier desastre. Después me curtí y pude hacer un dibujo de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde. Claro. O sea, eso pasó en el Diario de la Nación como caricaturista. Tuve esa experiencia y también tuve experiencia en ilustración realista. Fui bastante mercenario y todo me caía bien. ¿Qué sé yo? Yo digo, a ver, y en cada cosa creo reconocerme en un estilo determinado. Y en Eroticón, bueno, ya que estamos con la revista, no lo voy a decir con las palabras que me dijo Blota, Oscar Blota, porque no corresponde. Conservemos. Pero fue muy gráfico. Cuando yo le llevé una ilustración erótica, me dijo, no, tiene que ser porno. Y me dio detalles. Tiene que aparecer esto, el otro, qué sé yo, patatín, patatán. Y yo me sentía raro, era la época que aparecía. Ya la música que te están poniendo. Sí. Ah, sí, una música sugerente. Sí. Está bien. Están ambientando el erótico. Claro. Pero Eroticón tenía una cualidad que era reírse del sexo. O sea, que no era una revista para onanistas, para toda clase de pervertidos normales. Venía dentro de un celofán, pero trataba temas, no era Playboy. Playboy No. era más cajetilla. Exacto. Playboy sí, uno se podía lucir y firmarlo y demostrar. Yo también lo firmaba, los de Eroticón, pero algunos no lo firmaban porque tenían vergüenza. Año 87, 88. Era una revista hecha para gente que quería laburar. A mí me pagaban bien, yo iba contento, dejaba el dibujo, me iba a comer un sándwich ahí cerca de Plaza San Martín y la pasaba fenómeno. Cuando yo llevaba un dibujo iba contento. Y bueno, así transité en muchas editoriales, revistas, conocí mucha gente, era todo tracción a sangre. Cuando digo esto me refiero a que el original era el original. Yo no me podía ni sacar foto, no, tenía que llevar el original. El original. En la revista Noticias, ahí es donde más dibujé, durante mucho tiempo, pero muchísimos dibujos, Noticias, el diario Perfil, la revista Luna, El Espectador, me estoy olvidando de alguna otra, la revista Hombre en la primera etapa, año 84. En los 80 y en los 90 dibujé mucho y tenía mucha tarea para hacer, mucho tiempo ocupado en dibujar. En fin, no me puedo quejar. Y de paso hacía trabajos para presentar en salones. A partir de mediados de los 80 empecé a ganar algunos premios, pero eso no significaba nada. Para mí la adrenalina pasaba por hacer el dibujo urgente. A mí, si me tienen cortito, yo creo que ahí funciona mejor. Ahí donde me expongo mejor. ¿Por qué? Porque me hace acordar cuando era chico. Pagaría por... Igual me las invento las situaciones, pero esos 4 amigos rodeándome y yo dibujando y transmitiendo la pelea, me parecía magistral. Esos eran los momentos que yo... Aparte uno se proyectaba porque trataba de imaginar, uno escuchaba mucha radio en esa época, era otra actitud que tenía uno frente a los hechos que transcurrían en el mismo momento. La tele todavía no transmitía en vivo tanto. Y era otra gente la que estaba en radio también. Era otra gente. Era interesante Bien, escuchar, sí. no me imagino. Eran poetas, Sí, claro. muchos relatores de boxeo, por eso Príncipe lo Luego, exagera, sí. lo toma como casi una caricatura, pero yo creo Es que él hace genial. un homenaje, ¿no? Sí, Ulises genial. Barrera, lo imita Ulises Barrera. Entonces, las peleas, ¿cómo las transmitían? Uno estaba ahí alentando. Para mí el boxeador, el más grande a mi modo de ver, era Nicolino Loche. Nicolino Loche, el intocable, porque él puso un sello que no se parecía a nadie.
Y el que me hubiera gustado ser a mí, porque me imaginaba morfando ravioli y ser grandote, era Ringo Bonavena. Claro. Y bueno, la primera, bueno, ahí por hacer la caricatura de Ringo derivó, esa es otra cosa que quiero mencionar. Yo no agoto en una sola instancia un dibujo, un tema, un asunto. Lo voy elaborando y lo reelaboro hasta 10 veces en algunos casos. Soy un obsesivo compulsivo, pero Sí. lo que pasa es que hasta que no yo le encuentre el punto que me digo, bueno, acá ya lo agoté el tema, no lo suelto. Bueno, Está bien. Chicos, Sí. vamos a dejar descansar un poco a Alejandro Que Ravazzi. respire. Vamos a escuchar un tema y se nos está terminando el programa. Sí. Ya bueno. está. Edu. Son las 10 Estás con escuchando 23 minutos. Radio Altavoz, FM 102.3. www.radioaltavoz.com.ar. Cris, ¿a Sí. quiénes agradecemos, como siempre? Archipiélago Edición y digitalización de audio y video, turnos al 483-7638, que nos están filmando. Hoy los responsables, el responsable de Archipiélago aquí en el estudio. A la Josefa Almacén de Campo, productos caseros, frisados, listos para disfrutar. Pedidos al 482-2312 o búscanos en Facebook como La Josefa Almacén de Campo. Y por supuesto el señor Eduardo Cortés. Qué grande, Edu, poniéndome ahí unos ecos de fondo. Que sin él no somos aire. No somos aire, no somos Bueno. nada. Nos quedamos Eh, solos, ¿te diste cuenta? Sí, una vez más. Sí, Lida ¿Cómo se nos está? fue. Yo voy a empezar a pasar lista la semana que viene. Después me dicen a mí que me voy de Media fan. vacaciones. ¿Vos recibiste la nota de quien retiró a Lida? No. Ah, no sé. ¿Retiraron a Lida? Y ya dijo, me están esperando, me vinieron a buscar. Ay, no. Estamos me como en el percaté. colegio. Rabasi nos llevó nuevamente a la escuela secundaria, Sí. ¿viste? Y estamos ahí. Yo sí pero tuve actividades prácticas en la escuela. Mira. Capaz que la tuya también Sí, se sí, llamaba sí, sí. igual. Sí, también. Claro. Sí, sí. Me había olvidado de eso, pero claro, era otra cosa. Sí, era diferente. No me gustaba, la verdad que lo único que aprendí a hacer eran trenzas con tiento, así, al estilo, porque había un compañero que vivía en el campo y él era muy hábil en esas cosas. Sí, lo único que rescaté. Estaba más apuntado a lo necesario Sí. en la localidad. Pero estaba bien, ¿viste? Porque uno se pone ahora en crítico de algo que existía y estaba en uno ponerle el interés. La profesora no tenía la culpa, así que está todo bien. A mí me enseñaron Pero a bueno. tejer. Y acá estoy. Mira, yo estoy esperando mi bufanda todavía, me hiciste acordar. Tenés razón. Ah, ¿viste? Ahora quedó al aire. Todo tiene culpa la profesora de práctica que no me enseñó. bueno, Este es un confesionario. Sí, no, está no, bien. y lo peor es que queda grabado. Esta hora Hoy y más media. que nunca. Grabado y filmado. Totalmente. Todo. Alejandro, en un momento dijiste que no sabías venderte o que no vivís del dibujo y demás. Sin embargo, en el corte charlábamos Claro. que en el MACLA, en diciembre de 2016, se inauguró una muestra llamada Un hombre, una mujer y un gato, que es una muestra muy particular y el título de esa muestra es muy particular. ¿Nos contás por qué? Sí. El título se refiere precisamente a esos 3 dibujitos que hacía mención al principio, que lo había guardado celosamente mi mamá y que de puño y letra ella en el costadito de los 3 dibujos puso mi nombre, Alejandro, y la fecha 23 de julio del 63. Son los dibujos más 4 años. antiguos. 4 años. Justo. Basta estamos de ahí. mandarlo al frente. Bien, no pasa nada, ya está. A hay mí me que asumir. molesta. Yo. Bueno, la cuestión es que no se me ocurría, a las cosas hay que ponerle un título, a los trabajos hay que ponerle un título. Eso de sin título me suena raro. Entonces a la muestra, dicho sea de paso, le voy a nombrar por enésima vez, a Cacho lo invité para que sea parte de esa muestra, porque él es muy buen dibujante. Nada más que él no lo reconoce. Ujú. Y bueno, ahí se animó a prestar sus obras y esto quedó como una muestra individual con un invitado. Y yo hago referencia al gato, a la mujer, al hombre. Alguien pícaramente me dijo que es el hombre, su mujer y su amante.
No, le digo. Un gato porque es un gatito. Claro. Un gatito, un animal. Entonces yo, en torno a eso, esbocé, hice un escrito tratando de explicar el por qué y qué es lo que me motivó a hacer la muestra. Y ahí explicaba más o menos, lo digo ahora, esa vuelta de 360 grados. Y alguien me dijo, ¿cómo 300? ¿Volviste al punto de partida? Sí, exactamente, porque me di cuenta que quiero rescatar la sinceridad de cuando era chico. O sea, yo cuando era chico no preguntaba, a ver, no me hacías tantas preguntas, iba a la acción directa. Y entonces dibujaba lo que se me venía a la cabeza. Lo que pasa es que después uno se puede plantear, puede razonar un poco, pero en esto no hay que razonar mucho, porque si no le estás restando en cierto modo autenticidad. Digo esto porque se nota cuando un trabajo es medio remanido, está condicionado. Está como muy pulido por ahí, pulido pero malamente pulido. No digo que un trabajo por ahí tenga excelencia técnica, pero en mi caso yo digo... No llega a transmitir como debería, claro, con la autoría de quien lo realiza. Por eso yo te preguntaba si cuando te convocaban para un trabajo en una revista, tenías libertad de, más allá de que tenías el tema, tenés libertad de crear. No sí. no tenés toda la libertad, al contrario, sos un sujeto que se somete a un pedido. O sea, tenés que ser eficaz en todo caso. Y en algunos casos, cuando yo me veía auténticamente predispuesto, y se notaba en un resultado que perdura. Por ejemplo, hay un libro de Elsa Bornemann que es Socorro, y yo hice un Frankenstein que lo disfruté mucho haciéndolo, y de esa etapa nadie se olvida. Los que transitaron la escuela secundaria pedían ese libro. O sea, eso fue afortunado que sucediera eso para mí, porque yo aparte lo hice con ganas, pero pocas veces se da eso. Después la mayoría de los trabajos son trabajos donde hay un cumplimiento de plazos, donde hay un requerimiento por parte del editorialista, donde hay condicionantes técnicos también. En la revista MAD lo hubo hasta que yo más o menos los convencí de que en vez de usar acrílico iba a usar acuarela, y eso de alguna manera... que la técnica no es inocente en esto. La técnica es algo que a uno lo habilita a poder expresarse con mayor o menor soltura, y eso redunda en un resultado óptimo. Pero generalmente las ilustraciones están sometidas a un condicionante, que el primero es el tiempo. El segundo es el carácter que debe suponer, porque va a un destinatario específico. Uno no puede hacer lo que quiere, salvo que seas Sabat. Lo voy a nombrar porque es el que revalorizó el género de la caricatura. Con todo lo que se ha dicho injustamente en contra de él, perdónenme si alguien piensa en contrario, pero Sabat a él le deben la vida muchos dibujantes. O sea, la vida en el sentido de que la caricatura se revalorizó porque él la puso en un sitio. Después que haya hecho últimamente cosas que a alguien no le gustó, bueno, son dos pesos aparte. Pero a lo que voy es a esto: él sí se puede dar el gusto de hacer. No me gusta lo que está haciendo últimamente, pero tuvo su época dorada en la época de los militares, donde se expresaba él haciendo una caricatura realmente con mucha libertad de pensamiento. No le ponía ningún condicionante. La nota corría por un lado y él corría paralelamente o se desvinculaba casi totalmente de la nota. La nota tenía un título, cosa que yo no pude disfrutar cuando hacía las caricaturas en perfil. Disfrutaba el hecho en sí, se me sugería por ahí, o directamente me decían, lee la nota. Por ahí tenía cierta libertad, pero si eran notas más de carácter de economía o de política, ya había una sugerencia. Entonces, yo digo, está bien, a mí también me cabe por ese lado ir. O sea, no me ponía triste ni tenso ni nada por el estilo, sino directamente no lo aceptaba. Pero bueno, debo decir que en toda esta tarea de dibujante se expresa en un cúmulo de experiencias. Uno crece cuando realmente llega a visorar
que más adelante hay nuevos propósitos para vincularse. No se cierra esto, no es siempre hay una puerta entreabierta. Traspasás esa puerta y hay otra más lejos entreabierta y te llama el deseo de traspasarla. Yo en este momento estoy tratando de vincularme nuevamente, o sea, no dejo de dibujar, pero a veces desde un cuaderno de bocetos estoy tratando también de generar posiblemente nuevas ideas. El cuaderno para mí sigue siendo el número uno. Si a mí me dejan en una isla desierta, decía, bueno, mira, vas a estar solo, sin compañía, nada. O sea, pero algo material te podemos dar. Bueno, Morphy, cuadernos y lápiz, listo, ya está. Y Ya con te eso podés es ir. suficiente. Y ya está, sí, qué sé yo, después me clavaré el lápiz en el ojo, ¿viste? Pero bueno, pero a mí me es una situación, te digo, así a modo de epílogo. Yo soy barato, yo no doy trabajo ni genero gasto. A mí me dice mi mujer, bueno, andá y dibujá, está bien, como vos digas. Total, es lo que a mí me gusta. Bueno, portate bien, sí, me porto bien, total, cuando dibujo no hablo. Bueno, voy a un café, sentir el aroma del café. Lo que extraño por ahí es el cigarrillo, eso es cierto. El cigarrillo y el café se llevan muy bien. Pero ir a un café con un cuaderno, a la mañana, casi al mediodía, que haga frío, que esté el sol, qué sé yo, eso para mí es el paraíso. Y ahí es donde se me vienen las ideas, me atropellan las ideas. Y ahí es donde pienso tranquilo. Cuando estoy en casa, no es porque estoy en casa y me molesta alguien, no. Por ahí necesito estar en un ambiente extraño al mío. Ahora que digo extraño, de paso digo extraño el cine de antes. El cine era el lugar para mí, era el lugar. No había otro lugar. Yo perfectamente puedo vacacionar en el Polo Norte y mientras haya películas y cosas para pensar y dibujar, fenómeno. Soy un mal lector, no leo mucho, lo poquito que leo está más vinculado con historia, pero sí trato de entender las cosas a través de lo que pienso también. Por ahí le doy vuelta a ciertas cosas que están ahí a la vista, que mayormente uno se da cuenta, y bueno, me gusta pensarlas. Por ahí el dibujo me vincula también a una especie de pensamiento. No sé nada de Reiki, no sé nada de budismo, no sé nada de eso, pero me he dado cuenta que por ahí hay cosas que rozan eso. O sea, dibujar es encontrarme a mí mismo. No lo digo como una frase hecha, lo he notado desde que soy chico. Es un sentimiento. Pero es un sentimiento muy profundo. Es un sentimiento que realmente... Por eso yo digo, mi vieja sacó la lotería. Capaz me le estoy creciendo que era el mejor hijo del mundo, pero no sé. Pobre mi mamá y mi papá no viven, pero yo creo que ellos estaban bien porque yo no generaba quilombo, nada. O sea, era medio vago para estudiar, me gustaba dormir la siesta, y por ahí mi vieja me decía, son las 5. Claro, bueno, despertate. sí. O por ahí manejabas tus tiempos. Necesitabas tus tiempos, así como dijiste, me hubiese quedado 3 o 4 años más en el secundario, tenías tus tiempos, tus tiempos de emanación, tus tiempos de pensar, tus tiempos de recrearte fuera del cine y tus tiempos de investigar para poder dibujar. Y a nosotros se nos terminó el tiempo. A nosotros se nos terminó el tiempo. Pero hemos descubierto a un artista, a un dibujante sobre todo, y descubrimos por sobre todo que dibujar no es algo tan sencillo, ¿viste? Sobre todo a ese nivel. Hay que tener la capacidad de observar, de permitirse sentir, de permitirse emocionarse y de buscar las motivaciones en una profesión que, bueno, en este caso el dibujo o las artes en cierta forma lo permiten. Claro, me quedé enganchado con el de las obras sin título, porque pensaba, es cierto, a veces uno ve una obra sin título y es como ¿qué pasó? El artista no tuvo la suficiente motivación o emoción para titular su obra. Pero tenés que darle una pista al observador, aunque lo despiste el título. Y quiero mencionar, esto sí, que sería... Por eso hay muchas cosas. Yo cuando vine a La Plata,
Generalmente la actividad del dibujante es solitario, pero nos hemos juntado varios amigos. No se menciona a nadie en particular, pero bueno, hubo productos que sacamos gráficamente. Sí, Javier Garganta, por ejemplo, es un amigo en común, Cacho y mío, que él me conoció allá por el 82 y acá en La Plata se formaron grupos así de gente con las mismas inquietudes. En una época que era raro dedicarse al dibujo. Ahora yo doy clases en Bellas Artes y me encuentro con que los chicos, hay muchos chicos que desean ser dibujantes. Cosa que me angustia porque digo, ¿dónde van a laburar estos tipos? Quedaría para otro programa mencionar la falta de revistas que hay. No hay revistas. No. Vos ves Batman, Superman, qué sé yo. Antes encontrabas 14 revistas. El otro día me estaba acordando, 14 revistas nacionales en los kioscos. Y los italianos, los franceses, generan revistas y revistas de historieta, de humor. Y además Los franceses. Además es todo digital hoy. Sí, pero Más también que hay el arte. dibujo, No, hay de todo. El trabajo artesanal se cotiza mucho. O sea, vos decís el tratamiento digital. Sí. Bueno, hay 3 o 4 revistas de humor en Francia. Las vi yo en vivo y en directo, digo yo. Y nosotros somos unos desgraciados. Que no sé qué nos está pasando, pero Marcelo, está Gente, Fabián ya. Silingo afuera esperándonos. Liberamos Bueno. el estudio. Bueno, muchas Alejandro gracias. Rabasi ha compartido el programa de hoy con nosotros. Muchas gracias. Gente, Cristina Massa, un placer. El placer es suyo, Marcelo Va- Silvero. Está bien, gracias. Alejandro, Bueno, gracias por acompañarnos. gracias Marcelo, gracias Cristina y como es Lida que se fue. Sí. Sí, Estuvo- se vinieron a buscar. Bueno, Vamos a pero la averiguar pasé qué muy se bien y nos trató muy bien porque nos convidó hasta con un arrollado y ¿Viste? todo. Siempre Sí. comemos bien. Nos vemos Qué el bárbaro, próximo ¿eh? viernes, chicos. Muchas Hasta el gracias. próximo Chau, viernes. Edu, Buen fin de gracias. semana.